Muy bien, ilustres, sean bienvenidos nuevamente por esta vía. Me da mucho gusto que me puedan acompañar este día, viernes. Sin duda es un viernes a veces de descanso, de reflexión, de tentativa también de ir abordando nuevos proyectos, como es el tema de la educación. Pues bien, me presento, soy el doctor José Cruz. Me da mucho gusto que me puedan ir a acompañar en este caminar. Soy filósofo mexicano. Por ahí han visto ya mi canal de filosofía en YouTube. Me pueden seguir, por el cual parte del conocimiento es tratar también de generar diálogos, conversatorios y también interrogantes sobre el mundo contemporáneo. Claro está que el mundo contemporáneo tiene también sus dificultades, pero también tiene aspectos favorables que lo vamos a ir viendo poco a poco. Pues bien, nuestra materia se llama Valores en lo Personal, parte precisamente de nuestra universidad, la UNIT, es que no solamente forje el carácter científico en cada una de sus carreras, sino también el aspecto humano. Hemos visto ya diferentes profesionistas a lo largo ya de la historia que pues actúan muy racionalmente, pero hace falta la parte razonable que es el concepto de los valores, que hoy lo vamos a ver, la parte subjetiva, la parte objetiva. Vamos a revisar hoy un libro que se llama La genealogía de la moral. Lo escribió por ahí un filósofo llamado Federico Nietzsche en el siglo XX. Él muere en 1900. Lamentablemente Nietzsche le dio sífilis, por ahí algunas aventuras que tuvo descontroladas. Fue el creador precisamente de lo que se va a llamar el eterno retorno, que ahorita se los voy a explicar. Y Nietzsche decía que la moral se hizo desde la debilidad, es decir, desde la gente que se siente débil. Fue un invento del catolicismo, del cristianismo, llegó a decir el propio Nietzsche, que ahorita lo vamos a revisar cuál es el tema que va de la mano con nuestra materia. Muy bien, pues así va a ser la materia. Vamos a ver algunos temas también que está en total controversia, el tema de la deconstrucción del lenguaje. Hubo por ahí un pensador llamado Jean Derrida del siglo XX, que fue el creador de la palabra deconstrucción, que significa un ejemplo. Imagínense nada más que somos constructores y estamos construyendo una casa. Y resulta que después de que ya pusiste los cimientos, ahora se pretende quitar esos cimientos. A eso nos referimos al tema de la deconstrucción, en el tema del lenguaje, por ejemplo. Se trata de modificar el lenguaje con la creencia de que se va a cambiar la realidad. ¿Por qué no trabajemos la moral en vez del lenguaje? Por eso es el objetivo de nuestra materia, valores en lo personal. Muy bien, ilustres jóvenes, vamos a ir caminando. Cualquiera que pueda ahí abrir su micrófono, quiera dar su punto de vista, con gusto. Y voy a ir dando ya las diapositivas. Muy bien. El objetivo de nuestra materia, como pueden ver, es que vamos a analizar el concepto del ser humano, hablando precisamente en términos genéricos, abarcamos mujer y hombre, pero usted me dirá, oye, profesor, ¿pero qué pasa con esta ideología? ¿Por qué no habla de más de 5 sexos? Pues miren, al final de cuentas podemos decir que a nivel antropológico, los huesos no mienten. Al final, si ustedes van, por ejemplo, a un museo allá en Egipto, se darán cuenta que pues hay huesos y los huesos se revisan y al final, eso es la causa final. Se puede decir que fue hombre o mujer, los huesos no mienten al final de cuentas, no se sabrá si realmente fue binario, etcétera. Los huesos dicen lo que fue una persona dentro de su ser, que ahorita vamos a revisar ese punto. Bien, eso va a ser el objetivo de nuestra materia. Vamos a ir revisando y el día de mañana les voy a enviar la primera tarea. Esta tarea es opcional, jóvenes. ¿Con qué objetivo? Que todos le den un tipo de cimientos a la materia, por eso vamos a tener la clase el día de hoy, todos los viernes, le den un cimiento y sobre todo se lleven en profundidad más allá del concepto de las clases, sino a través también de la lectura. El día de mañana les voy a enviar una actividad y que me lo van a estar entregando en el transcurso de la siguiente semana que va a tener valor decimal y va a ser
sumatoria, que al final de la materia alguien me puede decir, oye, profesor, yo entregué todas las tareas, porque vamos a tener 5 clases, espero que así sea, y esas 5 actividades o 4, pues tendrán al final pues décimas y eso se convierte en puntos extra que son más que bienvenidas en nuestra materia. Recuerden esto. Muy bien, el día de mañana les voy a compartir la tarea. A lo mejor les voy a compartir por ahí un libro. Yo creo que vamos a empezar con ese libro sobre una colega filósofa alemana judía que publica un libro en 1963 llamado La banalidad del mal. Vamos a ver el tema de Adolf Eichmann, un nazi que huye a Argentina, pero curiosamente un nazi que renunció a no pensar. Ese es el problema de este tiempo. Por eso es importante pensar la existencia, la vida, pensar quién soy yo o quién no debo ser. Eso es importante también. Muy bien, esos son los objetivos. Y aquí les pongo el calendario, como pueden ver, jóvenes, el calendario de entrega de las autoevaluaciones. Recuerden que esta materia no hay entregables, sino ya la mente evaluaciones, por el cual la van a ir realizando con base al calendario de entregas. No se precipiten. Por ahí he tenido alumnos que en un solo día quieren hacer todas las autoevaluaciones y terminan muchas veces pues no haciéndolo correctamente. Y eso no es conveniente, jóvenes. Vayan revisando cada una de las lecturas para que también le den sustento. Recuerden que la lectura que les voy a enviar es complementaria totalmente, para que no pierdan de vista y este tema de nuestra propia materia. Muy bien, jóvenes, ¿quieren hacer una pregunta por esta vía? ¿Quieren abrir su micrófono? No tengan pena, escriban por ahí también con gusto. ¿Quieren hacer alguna pregunta, jóvenes? Buenas noches, profesor. Alejandro Garduño Pineda. Bienvenido, Alejandro. Sí, respecto al módulo 1, Sí, menciona que es unidad, las fechas del 29, yo anoté el 29, sí, es el módulo 1, módulo 2 y el diagnóstico. exactamente, ilustre. Ok, el módulo 3 y 4 es el 5 Sí. y el 12 de febrero el módulo 5 y con el cierre. ¿Y qué se refiere al módulo 2, profesor? Ya no le entiendo en febrero, marzo. Ah, no, esas son de, nada más nos vamos a ubicar, ilustre Alejandro, nada más en el módulo 1, que es, Ah, ok. pertenece nada más a nuestra materia valores en lo Ah, ok. personal. Perfecto, perfecto. Sí, sí, no, no de qué ilustre Alejandro, ya el módulo 2 pertenece a otra materia, claro está, no Una sé. pregunta. Sí, adelante. Perdón, entonces a lo que se refiere el compañero es que al módulo 1 es lo que nos toca a este grupo, módulo 2 y módulo 3 es para otro grupo que se tiene. Únicamente nos tenemos que enfocar en el 1, ¿correcto? En el 1. En efecto, ilustre, en efecto, Ok. aprecio esa argumentación. Sí, en efecto, así es, jóvenes, nos enfocamos en el 1. Claro, yo lo pongo así de forma general, etcétera, pero qué bueno que hacen ese apostillado. En efecto, nos vamos a ubicar en el 1, en el módulo 1. Eso va a ser el trabajo de estas 5 semanas de trabajo, ilustre Alejandro. Muchas gracias, profesor. Es un gusto. ¿De dónde me escuchas, ilustre Alejandro? De la Ciudad de México, de la alcaldía Iztapalapa. Oh, excelente, te envío grato saludo. Yo estoy aquí en el Estado de México. Grandes controversias por ahí, ¿no, ilustre Alejandro? Sí, exactamente. De hecho, le mandé un mensaje, y sí está ahorita muy el tema todo, ¿no? Del gobierno, de la alcaldía. Entonces, en el deporte tuve una experiencia en el Instituto del Deporte, pertenecí por 3 años y Sí, creo que ahí los valores que ahorita lo que empecé a leer, híjole, yo creo que sí, van de la mano muchos valores que el gobierno está dejando de perder por candidaturas. Pero bueno, es un tema político, me encantaron, en el tema deportivo me encantó, pero ya cuando empezamos a hacer otro tipo de actividad deportiva, ya no me gustó, pero sí, muy bueno, la verdad que muy bueno. sí, en efecto, ilustre Alejandro. Fíjate que sin duda alguna evocas el pasado. Hay por ahí un autor florentino del siglo XVI llamado Nicolás Maquiavelo,
Maquiavelo publica un libro llamado El Príncipe. Recuerda que Maquiavelo conoció a un hombre llamado César Borgia, que era el hijo de Alejandro VI, el Papa Borgia, y le impactó tanto que publica esta obra del Príncipe. ¿Qué dice la obra del Príncipe? De ahí viene esa famosa frase que el fin justifica los medios. Es decir, Maquiavelo te dice cómo debes de mentir, cómo debes de traicionar. Me parece que, hablando en temas de política, ilustre Alejandro, en este proceso electoral del Estado de México, que ya se aproxima más el siguiente año, la Ciudad de México, más las elecciones federales, pues va a haber un poco y más de traiciones comunitarias, ¿no, ilustre Alejandro? Sí, es correcto, es correcto. Va a haber ahí en el tema político y más como dicen las corcholatas que ya aventaron, pero sí, va a haber, vamos a ver quién traiciona a quién y sus alianzas que están haciendo, pero está bueno, está bueno. Sí, en efecto, si alguno dice que la vida no es emocionante, pues somos protagonistas, ¿no? De esta historia. Excelente, Alejandro. Muy bien también de la postilla ahí de tu compañero que nos hizo el comentario. Muy bien, jóvenes, ahí está el calendario de actividades. Viene por ahí ya algunos aspectos que deben ir trabajando. El día de mañana les comparto la lectura por el cual van a hacer un trabajo. Recuerden que las tareas que les voy a dejar, todo es organizador gráfico. Todo cae en esquemas, mapa conceptual, etcétera, etcétera. Muy bien, prosigo, jóvenes, ya después del calendario. Bien, vamos ya con lo que es el corpus, como se dice en latín, el cuerpo de nuestra materia, de valores en lo personal. Aquí vamos a entrar ya con el primer módulo 1. Ustedes van a profundizar. Yo voy a dar, como se dice en el lenguaje de la construcción, una repellada en todo este tipo de ideas, que es importante también que no pierdan de vista. Hoy vamos a ver dos posturas. Uno que se llama realismo, con Aristóteles, Tomás de Aquino, y otro que se le llama idealismo, Platón, David Hume, John Locke, etcétera, etcétera. Muy bien, aquí en el primer módulo 1 van a haber algunas consideraciones del valor, y aquí va a venir una ciencia que emana de la misma filosofía, que se le llama axiología. Recuerden que hay un gran debate en este tiempo, un gran debate fuerte. ¿Por qué razón? Porque ¿de dónde proviene el valor? Es decir, ¿cómo le damos valor a una piedra hermosa que brilla? ¿Cómo le damos valor a algunos puntos? O también cómo el sujeto se convierte también en un objeto de compra, un objeto de explotación. Es un problema axiológico que estamos viendo muy fuerte. Y precisamente dentro de este módulo 1 se va a revisar la axiología. Recuerden que la palabra axiología tiene dos connotaciones griegas. Axios significa digno, digno de valor. Logía, conocimiento, estudio. Por lo tanto, la axiología es el estudio de lo digno, el estudio del valor. Pero aquí surge y nos avienta un golpe de piedra, nos avienta, pero con fuerza el guante, como si fuera un caballero del siglo XVIII. Cuando te aventaban el guante era un duelo fuerte, a través de una pistola o espada. Pues aquí se avienta un guante muy fuerte a nuestro rostro, porque surgen dos realidades. Lo que se va a llamar subjetivismo, sujeto, yo, es decir, Alejandro, Alma, Ana, perdón, Anaís, Carlos, sujetos concretos. A eso nos referimos con subjetivismo. Y por otro lado vemos que el objetivismo. ¿Qué significa esto? Que dentro de la axiología viene la pregunta, ¿quién determina el valor del mundo? Y aquí viene también un conflicto fuerte, porque el sujeto, la persona, sí posee verdades, describe un mundo, pero recuerden que esa descripción también tiene a falsificarse. ¿Qué significa todo esto? Una vez comentó un pensador llamado Hegel del siglo XVIII, él llegó a decir que de noche todos los gatos son pardos.
Me parece que es una canción de Maná, ¿no? De este grupo, una canción de Maná, ¿no? De noche todos los gatos son pardos. Lo comentó Hegel. Los sentidos nos mienten. El sujeto sí describe valores, por ejemplo, un celular tiene un valor para mí, a lo mejor para alguien más no, porque su celular a lo mejor viejito. Un cuadro, un árbol, un objeto tiene valor muy significativo para algunos sujetos, pero para otras personas no. A eso referimos que la verdad del valor es una ecuación mental del sujeto. A eso nos referimos con el valor. El valor son propiedades, son cualidades, son determinaciones, son descripciones que le damos al mundo exterior del sujeto. Ahora bien, pero el sujeto no posee toda la verdad. ¿Qué significa esto? Que aquí viene uno de los problemas de este mundo contemporáneo. Porque si el sujeto posee toda la verdad, yo puedo decir que, por ejemplo, esta pared no existe, ¿no? Puedo decir que ese vacío no existe. Pero si yo me acerco a ese vacío, pues voy a caerme. ¿Qué significa esto? Que el objeto, que es el vacío, que es esa pared, que es ese río, que es esa piedra, posee también una verdad subjetiva. Una piedra es una piedra, un árbol es un árbol, un perro es un árbol. Es decir, un perro precisamente pertenece a ese reino de la naturaleza, pero pertenece a un ser sensible. Por lo tanto, mezclar todo eso en decir que el perro es esto, ese es un problema también de los valores humanos que estamos viviendo. Por tal motivo, cuando hablamos de valor, es una ecuación del sujeto que describe el mundo y le da categorías. Pero también el objeto también posee verdades. A eso le llamamos realismo moderado. Realismo moderado. Eso viene desde Aristóteles y Tomás de Aquino. Así como yo pienso el mundo, también el objeto tiene verdades, como es sólido, es fuerte, es grande, etc. En pensar que el sujeto piensa el mundo, en efecto, pero también lo describe, pero el mundo también tiene su realidad aparte del sujeto. ¿Alguna pregunta sobre esto, ilustres jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta de lo que es sujeto y objeto? Lo pueden escribir jóvenes aquí en la plataforma. Muy bien, yo creo que ahorita van a ir surgiendo las preguntas. Muy bien, a eso nos referimos con la parte del sujeto, subjetivismo. Los valores provienen del sujeto, de la determinación racional de las cosas, que son propiedades que le damos. Ahora bien, el sujeto en sí ya tiene un valor. No es por lo que valga, sino por lo que es, un ser racional. Y ahí está también el punto de vista siempre reflexivo. Nadie más te va a dar el valor que tú ya tienes, un ser racional, un animal político, como decía Aristóteles. Pero el objeto sí es necesario darle un valor, aunque tenga realismo, en efecto, que es sólido, es amplio, etcétera. A eso nos referimos con ese tema de lo sujeto y el objeto. Pero tampoco caer en el error del idealismo, que lo comentó Platón. Y ese idealismo se muestra también claramente en el mundo de la realidad, es decir, la realidad sí existe como tal y se puede tocar. No es que sea un producto de mi mente. Claro está que cuando veamos más adelante a un filósofo francés del siglo XVII llamado René Descartes, él va a llegar a decir que a lo mejor lo que estamos viviendo es un sueño y realmente estoy durmiendo, estoy soñando que esto es el mundo. A eso le va a llamar él, René Descartes, cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Ahora bien, dentro del módulo 1, jóvenes, van a ver precisamente que la axiología, ¿qué es? El estudio del valor. ¿Qué es el valor?
es una ecuación racional del sujeto, una propiedad que le damos al mundo. Eso ya es la caracterización que le damos. Y también van a ver un poco a Federico Nietzsche. Él lamentablemente muere en términos terribles, se volvió loco, muere en 1900, publica El Anticristo, La genealogía de la moral, Humano demasiado humano, Ecce Homo, que es es una biografía personal, etcétera, etcétera. Entonces, eso se va a ir dando precisamente poco a poco a través de ese proceso. Muy bien, jóvenes, déjenme, esperen un momento nada más. Muy bien, jóvenes, ya estoy aquí nuevamente. Entonces, Nietzsche, él llegó a decir que el término de los valores fue inventado por las personas débiles, decía el propio Nietzsche en la genealogía de la moral. Es decir, la moral lo hicieron los débiles, decía Nietzsche, para que se pudieran justificar su miseria y también pensar que iba a haber una deidad superior por el cual los iba a sacar de esa miseria. Es una dura crítica de Nietzsche, pero es importante que lo conozcan dentro de la genealogía de la moral. Por lo tanto, el módulo 1 se va a tratar de eso, jóvenes, la parte subjetiva y la parte objetiva. El sujeto no es un objeto, pero si se pretende ver al sujeto como objeto, por eso es el resultado de ¿qué? La prostitución, la trata de personas, etcétera. Todo eso va de la mano con eso, en pensar que el sujeto es objeto. Por ejemplo, el tema de la esclavitud, que todavía sigue vigente en este siglo XXI. Muy bien, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profesor, Sí. ¿hasta dónde llega el punto de ser sobrevalorado? En el tema, me voy a meter tantito el fútbol, voy a meter a un jugador con Sí. 37 años, con más de 200 millones de euros, me supongo Cristiano Ronaldo, y ya es grande. Sí. Lo sobrevalorado, ¿hasta qué punto podemos ya empezar a ver mercadotecnia, ver las grandes industrias, cómo nos inflan, para pues después ellos empezar a que les consumamos, ¿no? Nike, Adidas, marcas deportivas. Sí, por supuesto. Recuerda, ilustre, lo comentas bien, Alejandro. Actualmente, por ejemplo, si le echamos un vistazo al siglo XXI, hay un libro con base a lo que comentas de Cristiano Ronaldo, que se fue aquí al mundo arábico a jugar por mucho, mucho dinero. Hay un libro con base a lo que comentas, viendo el punto de vista práctico, que se llama Amor líquido, la fragilidad de los vínculos humanos. Este pensador de los valores se llamó Zygmunt Bauman, y él hablaba precisamente que lo que se está vendiendo son emociones. Vivimos en una era de las emociones y a veces nos hace equivocarnos más. Por ejemplo, en el caso de Cristiano Ronaldo, ¿qué se está vendiendo con su figura, con su nombre, con su número? Emociones. La gente se emociona. Y cuando actuamos a través de las mismas emociones y no utilizamos la razón, nos precipitamos más, podemos gastar más y a veces pues nos ocasiona, como muy bien comentó Bauman, un vacío dentro de nosotros mismos. Cristiano Ronaldo no solamente es una persona, viendo el punto de vista de sujeto, sino también pertenece, se rodea también de mucho objeto, de venta, de marketing, de sin fin de cosas. Y sobre todo, bueno, este personaje, pues muchos quieren ser como él, ¿no?
etcétera, etcétera. Entonces, yo considero, ilustra Alejandro, que es hablar del concepto de sobrevalorar, etcétera, etcétera, va de la mano con lo que él representa como sujeto dentro de la admiración de un colectivo social, porque Cristiano tiene el mismo valor humano del punto de vista axiológico que cualquier persona, tú, yo, cualquier persona, pero él representa no solamente ese sujeto, sino pertenece a un tema de globalización y un tema de ventas. Con él se vende mucho y se compra mucho, ¿no? Entonces es un gran debate fuerte, ilustra Alejandro, en ese tema de este personaje que por ahí me parece que Lionel Messi también eh, le hicieron una propuesta de un grupo arábico, ¿no, ilustra Alejandro? Sí. En efecto. Sí, ¿cómo ves este tema, Alejandro? ¿Cómo lo ves? Sí, muchas gracias, profesor. Sí, el tema de sobrevalorar a una persona lo veo en el tema de negocios, ¿no? Las emociones al tú cerrar un contrato un nuevo proveedor que venga contigo, va mucho también de la expresión, ¿no? Si te emocionas, pues de ahí te pesca el proveedor y la seriedad que le tienes que poner también. Las emociones, tiene razón, profesor, es estar en una negociación muy serio para que pues también no nos enganche y diga, de aquí soy, ¿no? ¿Les emocionó o no le está gustando? En efecto, sí, es lo que muchos colegas filósofos han manifestado, al igual que un servidor. En este tiempo se vende emociones, ¿no? Se pega, vean las películas, vean los documentales, vean el testimonio de persona, van en el tema de las emociones, no en la parte racional. Por ejemplo, en un noviazgo, que ahorita lo vamos a ver aquí el tema del noviazgo, pues dice, bueno, me he emocionado con esta persona, con esta mujer, con este hombre, pero actúa mis emociones y me quiero casar con él, me quiero casar con ella, etcétera. Pero cuando ya entra la parte racional, la parte fría, la parte de poder dar ciertas características viables, dices tú, me he equivocado, ¿no? Lo que se pretende es que este mundo contemporáneo sea un poco más racional y menos sentimental. Los sentimientos son buenos, pero nos hace equivocarnos más, ¿no? Entonces hay que actuar un poco racionalmente. Lo que se vende son emociones, vean. Cuando vas al cine, venden emociones, ¿no? Cuando vas al juego de fútbol, ilustra Alejandro, los que me escuchan, estás pero en euforia, dices tú, sí, claro que sí. Te entran por esa vía, ¿no? Uno está desprotegido en el tema de las emociones. Es, por ejemplo, el tema del amor, que ahorita se los voy a explicar un poco en el banquete de Platón. El amor va en ese tenor, es decir, el amor son grandes sentimientos. Por eso a veces, como decía Pascal, el corazón tiene razones que la razón desconoce. Entonces, hay que tener cuidado, jóvenes, un poco más de razón y menos sentimentales. Eso es precisamente con lo que comenta su compañero. Bien, jóvenes, vamos ya con el módulo 2. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Yo, Adelante, ilustre, adelante. ¿qué tal, profe? Yo estaba viendo y que algo que me quedó muy marcado, que estaba leyendo bueno, más que nada fue un video de la Sí, axiología, sí, que decía que pues más que nada ahí se basan mucho en la perspectiva que uno tiene contra otra persona. Como el ejemplo que pusieron que pues a mí me gustan las películas de acción, claro. pero pues no tiene caso entablar una discusión con otra persona que no le gusten o hacerla creer o cómo hacerla cambiar de opinión para que crea lo que yo considero que está bien, ¿no? Sí, Y me llamó mucho la atención que hacen la comparativa de la percepción personal de cada uno al hecho verídico, ¿no? Que el agua está a 25 grados, está a 30 grados. Para ti puede estar caliente, puede estar fría, pero hay un hecho inequívoco que pues, que está en 30 grados, ¿no? en Eso, efecto, eso me dejó una enseñanza a mí y fíjese que desde que vi ese tema, sí. ni me he puesto a alegar con nadie últimamente, porque dije, pues, ¿qué caso tiene, no? Pues es tu percepción y ahí te le echas con ella, ¿no? Y el hecho inequívoco, pues ahí está.
Y ahí no hay por qué alegar. Y eso me dejó muy marcado, ¿no? Está muy suave ese tema, me gustó mucho. Excelente, Robert. Sí, definitivamente lo expresas bien. Por eso les comenté ahorita anteriormente sobre el realismo moderado. A eso se le llama realismo, objetivismo. A eso se le llama realismo del objeto. Yo puedo decir, bueno, ese tren se aproxima y puedo si yo ser escéptico, no aplicar un poco el epogé, como se dice en griego, la ausencia del juicio, y decir, bueno, el tren que viene ahí, según mi percepción, no viene el tren, y resulta que sí viene. Ese es un realismo. Si no me quito de la vía, pues va a llegar un momento que puedo morir. Hay Hace aspectos, tortilla uno. en efecto, sí, lo comentas bien, Robert. Hay cosas muy obvias en la vida que es importante, no deja tanta discusión. Hay muchas cosas obvias. El agua, el mundo, el ser humano, ¿no? Es decir, hay cosas muy obvias que a veces dices tú, bueno, ¿para qué estamos discutiendo sobre este punto, no? Entonces, esas cosas obvias, por ejemplo, que hace frío, que hace calor, también tiene que ver mucho con la percepción de la persona. Recuerden que hubo por ahí un pensador llamado Protágoras del siglo V antes de Cristo. Protágoras fue un sofista, es decir, un maestro de la sabiduría, un sofista, claro, también de la manipulación. Él fue el creador del relativismo. La moral también es relativa, déjeme decirle, y la misma realidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en México, en el tema femenino, las mujeres traen pues el cabello suelto, etcétera. Pero si vas al mundo, por ejemplo, lo que comentó bien Alejandro, este mundo arábico, las mujeres deben de cumplir ciertos requisitos muy cívicos. Por tal motivo, ese tipo de valor es muy distinto al mundo occidental. Por ello, lo comentas bien, ilustre Robert, hay muchas percepciones que son obvias y que tienen realismo. Claro, discutir con alguien, por ejemplo, alguien que pueda decir, bueno, la Tierra es plana, bueno, si fuera plana, pues no hubiera rotación, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, No hubiera noche, no hubiera día, no hubiera olas, no sé, pues varias connotaciones que son inequívocas, ¿no? De que es por algo y tiene su connotación científica. Y a fin de cuentas, pues eso no tiene caso alegarlo. Y me di cuenta que pues siendo de la otra manera, que es la perspectiva personal de cada uno como ve las cosas, pues no tiene caso alegarlo porque pues tú piensas de esa manera y te la respeto, pero yo pienso de esta y aún así te puedo escuchar, no pasa nada. Pero pues esa es tu verdad contra la mía. sí, en efecto, ilustre, vemos también que existe diferentes argumentaciones. Eso también es lo rico de una sociedad, es decir, que exista diferentes formas de opinión, diferentes formas de pensar. Sería algo peligroso que todos pensáramos igual, ¿no? Fuera prácticamente una manipulación social terriblemente, ¿no? Que todos pensáramos igual por alguien o por algo. Pero sí, lo comentas bien. Este tipo de descripción de la realidad cambia con base hasta en las emociones, déjeme decirle, claro, no me meto en ese terreno, pero también va a cambiar con base a las emociones. Por ejemplo, un día frío, para alguien va a decir qué día sensacional, pero para alguien que está un poco triste va a decir este día está terrible. Cambia también a través de las emociones, ¿no? Pero sí, a veces este tipo de argumentaciones le dan sabor a la vida, sin duda alguna, ilustre Robert. Muy bien, buen apostillado. Así es, muchas gracias, maestro. Es un gusto, ilustre. ¿De dónde me escuchas? Ciudad Obregón, Sonora. Excelente. Mucho cuidado por allá, ilustre. Sí, de hecho anda mucha patrulla, pero andamos bien. Excelente. Muy bien, ilustre Robert. Muy bien, jóvenes. Vamos ya con el módulo 2. La amistad como valor. Y aquí viene una gran controversia. Les voy a contar una historia por acá del módulo 2, que la van a ir viendo poco a poco. Les voy a contar una historia. Hablando de la amistad, es importante ver también qué tipo de amistades tenemos, qué tipo de amistades que no son amistades. Hubo por ahí un filósofo llamado Aristóteles, fue de Macedonia, no fue griego, fue de Macedonia. Lo estamos ubicando en el siglo IV antes de Cristo. Fue
maestro de Alejandro Magno y discípulo de Platón. Él escribió varias obras, la física, la metafísica, tratados de política, y también escribió 3 tratados de ética: Ética Eudemia, Gran Ética y Ética Nicomaquea. En el libro de la Ética Nicomaquea, Aristóteles estudia el tema de la amistad y divide la amistad en 2 cualidades, en 2 descripciones, en 2 postulados. Por un lado vemos la amistad imperfecta, dice Aristóteles, basada en la utilidad. Va un ejemplo. Imagínense nada más que yo le voy al América. Claro, yo no le voy, no tengo ningún equipo, ¿no? Pero imagínense más que Ya le me voy estaba al América. asustando, profe. Ya te estaba asustando, Ilustre, en efecto. Imagínense más que le voy al América, ¿no? Y yo pues estoy contento con la América, veo el partido los domingos, pero resulta que pues los días lunes tengo que viajar desde lo que es el Estado de México hasta la Ciudad de México. Prácticamente es un traslado de 1 hora, ¿no? Pero resulta que pues todos los días me levantaba temprano, me iba, es algo especulativo, jóvenes, todos los días voy a la ciudad, etcétera, a trabajar. Pero resulta que se muda un vecino al lado de mi casa y ese vecino pues tiene automóvil. Y resulta que trabaja exactamente a 1 cuadra donde yo trabajo todos los días. Pero el vecino le va al Cruz Azul. El vecino le va al equipo del Cruz Azul. Y yo empiezo a armar pláticas, conversar con el vecino. Y resulta que el vecino me hace, bueno, platicamos que resulta que somos compañeros de trabajo ahí cerca, etcétera. Entonces el vecino me hace la siguiente pregunta: ¿a qué equipo le vas, amigo vecino? Y yo, según lo que dijo Aristóteles, de una amistad imperfecta, ¿qué le voy a responder al vecino? Basada en la utilidad, ¿qué le voy a responder, jóvenes, al vecino? ¿Alguien tiene la respuesta? Buscando una utilidad en el A la América. vecino. El vecino le va al Cruz Azul, ilustre Robert. Si yo quiero buscar una utilidad en él, ¿qué le Entonces va? hay que ser recíprocos, irle al Cruz Azul con él. Exactamente. Le voy a decir, muy bien lo comentas. ¿Ibas a decir algo, ilustre Alejandro? Para no meter tanto, darle la razón que también le vas al mismo equipo, pues sacarle a un equipo que le caiga bien, ¿no? Y decirle, pues yo le voy al equipo que te cae bien, ¿no? Al Exact- Necaxa, ser neutro. Exactamente. Uno puede ser neutro o prácticamente mentir porque estoy buscando una utilidad. Es una amistad imperfecta, basada en la utilidad. ¿Qué me voy a ganar de él? ¿Qué voy a obtener de esta persona? Me parece, jóvenes, que muchos han vivido en un tipo de amistad imperfecta, o nos han utilizado o hemos utilizado a otra persona. Por lo tanto, le digo a mi vecino: sí, vecino, le voy al Cruz Azul yo también, aunque por dentro me estoy quemando, ¿no? Me estoy quemando con mi equipo de la América, que ya tengo un aguilucho en la casa, etcétera, etcétera. Y resulta que al otro día mi vecino temprano bueno, ahí me toca con el carro y me dice: vámonos, vecino, vamos al trabajo, te voy a llevar, ¿no? Y nos vamos y me da ray, imagínense, además no pago pasaje y me trae a la casa y armamos una gran amistad. Vemos el partido del Cruz Azul, aunque yo le vaya a la América. Pero resulta que pasan unos meses, el vecino se le descompone su auto y lo tiene que vender por motivos también personales. Por lo tanto, como sé muy bien que este vecino ya no me sirve, según Aristóteles en la amistad imperfecta, pues prácticamente ya no le hablo y pues sigo viendo el partido, viendo el propio América. A eso se refiere Aristóteles en el tema de la amistad imperfecta, basada en la utilidad, basada en qué le voy a sacar a esta persona. Vean en este tema, jóvenes, de este siglo XXI. ¿Cuántos de nosotros, no lo sé, hemos buscado a alguien por utilidad, por interés,
porque simplemente pretendemos sacar algo de esa persona en el noviazgo, en los intereses personales, etcétera, etcétera. Muy bien, por aquí, déjeme ver, creo que por aquí, a ver, vamos a ver, creo que por aquí. Anaís, adelante, te escucho fuerte y claro. Y como muy bien ha estado comentando usted, lo que la Sí. palabra dice, ¿no? Que es que utiliza a la persona. Ujú. Y esa es una amistad que llega a su fin, porque cuando ya no podemos utilizar a la persona, ya sea como usted bien ha dicho, en el noviazgo, en el trabajo, o como sea, cuando ya no podemos seguir utilizando a la persona, la amistad se termina. Y por eso dicen que es una amistad imperfecta, porque no estamos con la persona, no estamos de amistad con la persona por sus valores, por lo que piensa, por su esencia, sino más hasta cuándo puedo utilizarlo. ¿Cuál beneficio me va a traer esta amistad? Brillante, ilustre tu apostillado del día de hoy. Tienes toda la razón. Sin duda alguna es una de las imperfecciones de este mundo contemporáneo, yo se los digo como filósofo. Cuando vean a alguien que busca cierta utilidad en todos, en cada uno de los que están aquí presentes, pregúntense, esto ya lo había dicho Aristóteles, la amistad imperfecta, ¿no? Entonces, lo comentas bien, ilustre, y sin duda alguna, ahorita les voy a platicar también el otro tipo de amistad para Aristóteles. Recuerden, amistad imperfecta. ¿Qué voy a sacar de esta persona? ¿Cómo la voy a utilizar? Se da en el matrimonio, se da en el noviazgo, se da en las relaciones de amigos, etcétera, etcétera. Hasta en el fútbol se da también. Muy bien, adelante Robert, te escuchamos. Eso no tiene por qué ser moralmente correcto también, ¿verdad? ¿A qué te refieres, ilustre Robert? Porque es que pues, muchas veces, bueno, en mi educación de aquí, es moralmente incorrecto utilizar a una persona solamente para obtener un bien. Ahí no entra un conflicto, depende de los valores de la persona para poder ejecutar una amistad imperfecta. Sí, sobre todo recuerda, ilustre, cuando veamos ya el tema del mal, ilustre Robert, porque es un tema del mal, vamos a ver que, por ejemplo, el mal es un tema de imperfección, un tema de carencias, y claro está que recuerden que la persona vale por lo que es, no es por lo que tenga, no pierdan de vista eso es filosofía pura y dura. La persona vale por lo que es, por lo tanto la persona en sí tiene dignidad para sí. No es que alguien te diga, Robert, tienes dignidad, Anaís, tienes dignidad. No, 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 yo ya lo poseo, ¿no? Y recuerden que la palabra individuo viene del latín clásico, que significa indivisible. Es decir, ya soy individuo. Y ahí viene también la gran controversia. ¿En qué momento somos seres humanos? Por eso entra el tema del aborto, el tema de tal cual. Por eso es importante hablar de los valores. Hay que ver el tema de la persona desde lo que es. Una persona ya es digna por sí misma, claro está. Hay degeneraciones también, degeneraciones. Así como somos humanos, podemos ser, pues, no humanos prácticamente. ¿Quieres comentar algo más, Robert? No, es que esa era mi duda, pues, y ya, muchas gracias. Espero haberte ayudado, Robert. A veces nosotros los Claro que sí, filósofos, profe. excelente, a veces nosotros los filósofos hablamos de la introducción, de la introducción, de la introducción y no hemos llegado al desarrollo, ¿no? Muy bien, excelente. Anaís, ¿ibas a comentar algo más? No, quería bajar la mano y presioné el botón equivocado, pero ya que estoy aquí, Sí, Robert había mencionado de que no es moral de usar a las personas, pero también tenemos que pensar que lo que yo pienso que es moralmente correcto, quizás usted no piense que es moralmente correcto. Todo depende de cómo la persona es. Y como había comentado a la empezada de la clase, que el mundo está cambiando. sí. Ya nosotros pensamos emocionalmente, ya no pensamos racionalmente. Y también las personas ya no piensan en las virtudes y la esencia de la persona. Es
qué puedo conseguir yo de esa persona para lograr mi objetivo. Y las personas hoy en día están pensando primeramente en yo, en cómo yo puedo cumplir mi objetivo. Y creo que esta clase es súper, súper buena porque nos está abriendo los ojos a la realidad y cómo podemos ser un poquito más compassionate, tener más compasión con las personas. Y sí, ese es mi punto. Sí, sin duda alguna, ilustre Anaís, lo comentas bien. Veo en ti precisamente te has forjado también temas de la ética. Ahorita vamos a ver qué es ética, qué es moral, cuál es la diferencia en ambas. Lo comentas bien porque así como uno pretende ser compasivo, tener simpatía con otra persona, también uno pretende que alguien más se preocupe por nosotros. El mundo que vivimos, jóvenes, es un mundo muy grande, muy cambiante, pero también un mundo solo. Vivimos muy solos y eso es uno de los padecimientos contemporáneos. Hay mucho ruido, pero poca comunicación, mucha palabrería y poca amistad. Eso es precisamente lo que habíamos hablado. Fíjense cómo Aristóteles, en términos prácticos, nos puede ayudar para entender los tipos de amistad, ¿no? Recuerden que la palabra amistad viene del latín amicus, que significa amigo. Amicus, amistad, amigos. Bien, la amistad imperfecta es eso, según Aristóteles. Vamos con la amistad perfecta. Imagínense nada más, les voy a contar otra historia dentro de la amistad perfecta. Imagínense que yo, un servidor, pues resulta que yo tenía un amigo desde la preparatoria y resulta que ese amigo pues se ha enfermado, está enfermo, está en el hospital por la pandemia que estamos viviendo, está enfermo y él dice, pues me avisa, oye amigo, estoy enfermo, por favor quiero que le avises a mis familiares que estoy en el hospital y pues nada más, por favor. Entonces yo voy con los familiares y les digo que está enfermo tal persona en el hospital y pues si pueden ir a verlos. ¿Y yo qué hago en ese momento? Tomando la decisión que comentó Aristóteles. Bueno, voy al hospital y estoy con él lo poco tiempo que puedo hacer. ¿Qué significa esto? Esto es la amistad perfecta, no basada en la utilidad, sino basada en lo que es la persona, un ser digno. Para Aristóteles, esa es la amistad perfecta, no basado en lo que me pueda dar, sino en esa compañía moralmente entre dos personas, entre varias personas. Eso es lo que comentó Aristóteles en los dos tipos de amistad. Jóvenes ya pueden hacer una descripción a lo largo de su vida práctica de qué tipo de relaciones tienen en este momento. ¿Realmente es una amistad perfecta o una amistad imperfecta? Entonces, pero dentro de este tipo de amistad también viene un tema que se le llama el sufrimiento. Hubo por ahí un filósofo del del siglo I de nuestra era, llamado Epicteto. Epicteto fue un filósofo estoico, fue esclavo. Recuerden que los esclavos en el mundo romano eran golpeados en público por sus dueños gravemente. A Epicteto lo dejaron pues lastimado de una pierna, la pierna derecha, y arrastraba la pierna cuando caminaba. El dueño se enojó tanto con Epicteto que lo golpeó fuertemente. Epicteto nos dejó por ahí unas reflexiones filosóficas maravillosas. Una de esas reflexiones dice así entrecomillado, porque no es cosecha mía. Comentó Epicteto, en la vida no podemos evitar el sufrimiento, pero lo que sí podemos hacer es decidir cómo vivir ese sufrimiento. Cierro comillado, punto. ¿Cómo vas a vivir esa vida? Claro está, soy así, oye profesor, yo me parezco a Sócrates, estoy panzón, estoy narizudo, estoy pelón. Eso es tu ser. Ah, pero profesor, la vida es una miseria, es que sí, la vida
está constituida también por aspectos negativos. ¿Qué vas a hacer? Voy a tomar la decisión de vivir. De eso se trata el tema de la amistad. El que no tiene amigos, nada es. Eso es lo que comentó San Agustín de Hipona. Muy bien, ese es el módulo 2, jóvenes que van a ahondar en ese tema, sin duda alguna, maravilloso. Bien, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario, jóvenes? Yo quedé conforme. Excelente, Robert, excelente, muchas gracias. Muy bien, jóvenes, vamos a entrar con un tema muy controvertido. También como que una vez comentó el propio Fernando Savater que, bueno, él comentó en su libro Ética de Urgencia, un libro que tiene Fernando Savater, él iba a decir que de la felicidad no sabemos nada, excepto que tiene mucha demanda. Es como el amor, ¿no? Uno pensaría que va a un restaurante, a una tienda, a comprar amor. Véndeme 500 pesos de amor. Me siento solo en este momento, me siento sola, necesito que me vendas amor. Por eso vean, cuando una sociedad está deprimida, hablamos de colectivos, cuando una sociedad también tiene ciertas enfermedades, se vende más. Es decir, los vicios vende. ¿Por qué creen que actualmente uno dice, bueno, el crimen organizado en México está difícil? Sí, pero el crimen, ¿a quién les vende la droga? A una sociedad enferma que quiere, claro está, lo puedo decir de términos filosóficos, que quiere abandonar esa realidad que le lastima, abandonarse a sí mismo, ¿no? Entonces, también surge a través de todo esto, surge un gran sufrimiento. Buscamos algo que no está ahí. ¿Dónde se encuentra? Ahorita vamos a ver la respuesta en Platón. ¿Quieren comentar algo, jóvenes? Creo que por ahí. Muy bien. Entonces, es este vacío, jóvenes, que les he platicado, de abandonar esta realidad. Muy bien, vamos con el tema del amor. Claro está, amoris, como se dice en latín. Hubo por ahí un filósofo, su verdadero nombre fue Aristócles. Claro está que ese nombre provenía de su abuelo, llamado Aristócles también, un profesor de gimnasia en el mundo griego a partir del siglo IV antes de Cristo, le puso el nombre de Platón, que es un sobrenombre que significa anchura, espaldas anchas, platis, como se dice en griego. Este hombre trascendió por su sobrenombre llamado Platón. Él escribió algunos diálogos, son 36 diálogos que escribió. Uno de esos diálogos se llama El banquete, escrito precisamente en el 384 antes de Cristo. En el banquete, un poeta llamado Agatón invita a cenar a sus amigos. Entre ellos estaba Alcibiades, un dramaturgo, estaba, claro está, Sócrates, y cada uno fue dando su concepto de amor. En ese banquete, es decir, una cena, como si fuera una cena de Navidad, se sentaron los intelectuales, los dramaturgos, el propio Sócrates ahí, y Alcibiades llegó a decir que anteriormente los dioses habían separado, porque el ser humano era uno solo, decía Alcibiades, pero los dioses en castigo, Zeus, divide al hombre en dos partes. Surge lo que es el hombre y la mujer. De ahí viene lo que se dice la media naranja. Viene de la historia que contó el propio Alcibiades. Es decir, buscar mi complemento, decía Alcibiades. Luego le llega el momento de Sócrates, donde describe precisamente que una mujer
le había dado el significado del amor. Por lo tanto, ahí va el significado para Sócrates en boca del propio Platón. Dice así entrecomillado: amamos todo aquello que no tenemos, y cuando lo tenemos, lo quisiéramos para siempre. Cierro comillado, punto. Por lo tanto, ¿qué es el amor para Platón en el banquete? Es una carencia, algo que no se tiene, algo que se busca para complementar la vida. Me parece, jóvenes, que el tema del amor es un tema también muy difícil, porque hay decepciones también, hay búsquedas que no se llegan a un buen puerto. Esa búsqueda, ¿dónde se hace? ¿En un mercado? ¿En una plaza pública? ¿En el dinero? ¿O simplemente en el pequeño conversatorio que se pueda dar? Eso es precisamente lo que comenta el propio Platón. Y dentro de esa historia de Platón viene un mito. Recuerden que el mito es un relato, historias, ya casi vamos a terminar, jóvenes, es una pequeña historia, donde dice Platón, bueno, dentro del mito, que en la historia griega, el propio Cronos, dios del tiempo, Gaia, la diosa de la tierra, eran los dioses principales, y ambos estaban pues produciendo hijos, ¿no? Era tanta la relación sexual que tenía Gaia con su esposo que Gaia se empezó ya a fastidiar y le pidió a uno de sus hijos que tomara una espada y que hiciera algo para evitar todo ese sufrimiento de ella. Por lo tanto, su hijo, el propio, toma una espada y le corta los testículos a su padre, a Cronos, y ese testículo ensangrentado cae al agua y empieza a hervir fuertemente, muy fuerte, y de esa revoltura entre testículo y agua de sal surgió Afrodita. Por eso se dice que el amor duele mucho. Ese es el mito griego, jóvenes. Por lo tanto, el amor también lastima. El amor también es pobre, pero el amor siempre se espera con mucha esperanza. Eso es precisamente lo que van a ver en el módulo número 3, el tema del noviazgo, una novela, una historia, por el cual me parece que muchos de los que están aquí han amado o siguen amando. ¿Tienen algún comentario, jóvenes, sobre el tema del amor en boca del propio Platón en el banquete? Muy claro, gracias. Excelente, ilustre. Muy bien. Muy bien, jóvenes, prosigo, porque veo que por ahí van viendo el punto de vista también de nuestra materia. Recuerden, jóvenes, que nuestra universidad es una universidad católica. Claro está que yo respeto, sin ninguna duda, sus creencias personales, y eso precisamente enriquece nuestra materia. Por eso es importante que en esta materia se va viendo algunos compromisos que se pueda ir viendo a lo largo de la historia. Recuerden que la palabra matrimonio surgió porque hay dos historias aquí. Uno de ellos, ¿cuál era? Citando al profesor Buenaventura Delgado, en su libro Historia de la Infancia, menciona que en el mundo romano, en la época de Séneca, de Cicerón, de Marco Aurelio, el emperador filósofo, vamos a hablar del siglo II, siglo III de nuestra era, no existía como tal un matrimonio, que ahorita les voy a decir qué significa. Existía lo que se llamaba pater familia. El padre tenía toda la autoridad absoluta sobre la esposa, sobre los hijos. Y a veces el padre llegaba un momento que tenían dificultades económicas. ¿Qué hacía? Tenía el derecho de vender
uno o dos de sus hijos para poder sobrevivir. Me parece que este tipo de paterfamilia todavía lo vemos en este tiempo en el mundo oriental o a veces aquí en México. Por ejemplo, en el mundo Arabia Saudita, no sé si se han enterado, por ahí también hay ese tipo de costumbre. Por necesidad del padre vende a su hijo, a su hija. Es el paterfamilia que ya se venía dando a partir del siglo II de nuestra era. Qué curioso, ¿no? Y también qué triste el asunto. Ibas tú a un mercado, como han ido, un servidor ha ido a un mercado, yo he ido con mi esposo a un mercado y vendes verduras, etcétera, ¿no? Pero imagínense ir a un mercado en el mundo griego. ¿Qué encontrabas? Encontrabas esclavos que estaban encadenados, muchos estaban dentro de una jaula. Los comprabas, claro. Había un sinfín de abusos, porque como les comenté, la persona se convirtió en objeto, no en sujeto. Por lo tanto, eso se prolongó hasta el siglo XIII de nuestra era, que surgió lo que se va a llamar el Código Alfonsino. El texto se llama Las 7 partidas. Ahí va a surgir el concepto de matrimonium, matrimonio, que significa oficio de madre. Es lo que significa esa palabra, matrimonio, oficio de madre. Me parece que nuestras madres, ahora sí hablando así literal, jóvenes, los mexicanos sí tienen mucha madre, ¿no? Hablando en términos literal, joven, muy literal, tenemos madre, ¿no? Entonces, precisamente eso, es decir, la importancia también del aprendizaje en la familia, ¿no? Primer nacimiento del útero, la familia. Segundo nacimiento es la sociedad, nacimiento del útero social. Eso es lo que van a ver jóvenes en el módulo 4, matrimonio, oficio de madre. No se les olvide, oficio de madre, no paterfamilia. Aguas por ahí con el feminismo radical, ¿no? Lo vamos a ver en su momento también, lo que va a ser la ideología del género. Lo vamos a revisar desde el punto de vista filosófico y crítico, para que no se la cuenten, jóvenes, no se las cuenten. Muy bien, ¿alguna pregunta del módulo 4, jóvenes, de matrimonio? ¿Algún comentario, jóvenes? Muy claro, profe. Ok, Más que sí, muchas gracias. que gacho que vendieran a los hijos. Mamayón se pudiera hacer ahorita, ¿no? Para poder salir adelante, pero ni modo. Tienes mucha ironía socrática, ilustre Robert. Sí, ya hay que tomarlo como broma porque sí es algo muy fuerte en nuestros tiempos, ahorita sí. Sí. Pero lo que dicen, o sea, la manera de venderlos no es que lo vaya a vender, sino que hacen matrimonios arreglados, ¿no? Con personas pudientes y poder subsistir como familia, ¿no? Así le hacen en Arabia, ¿no? Sí, también aquí en México, ilustre, hay muchas relaciones que no se basan en el amor, sino en simplemente pasiones, ¿no? Entonces, no solamente en Arabia, en el mundo oriental, sino también aquí en México, en muchos países también se da. Hay exceso, recuerden que, lo comentas bien, Robert, hay un pensador francés llamado Guy Lipovetsky, tiene un libro que se llama, bueno, tiene varios libros. Uno de ellos se llama La Era del Vacío. Así se llama, La Era del Vacío. Si la persona está vacía, pues no tiene mucho que ofrecer, ¿no? Es decir, este vacío no se llena, sino antes tú mismo no te construyes, ¿no? Entonces, es un sinfín de circunstancias y les hablo como desde la filosofía, el punto de vista, pero se da por conveniencia, en efecto, por armar familias, pero ¿dónde queda la opinión de la persona? En especial las mujeres, que han sido muy castigadas a lo largo de la historia. Yo sí estoy más que conforme con un cierto feminismo auténtico, un feminismo que no deconstruya a la mujer, sino que la construya desde lo que es,
no de lo que no es, ¿no? Como actualmente está viendo la tercera ola del feminismo, ¿no? Ilustre Robert. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso del feminismo, ¿no? Yo no estoy en contra de nada de eso. Así lo que sí a veces me mueve un poquito es el fanatismo con el que llegan a hacer, pues de que por solo ser el hombre tenemos que pedirles perdón, ¿no? Pues ¿por qué? Si uno, a fin de cuentas, estaba viendo ¿quién dijo? Carlos Milei, un político argentino. Sí. Decía, ahora resulta que, pues, o sea, yo estoy de acuerdo con los derechos de la mujer y todo está muy bien, pero lo que no me gusta es que por ser hombre, ser blanco y tener los ojos azules, tengo que pedirles perdón. Eso no está bien, dices, o sea, está fuera de la cabeza. Ahora resulta que no las podemos ni ver, no, están mal ellas. Sí, sobre todo es una conquista y sobre todo no son todas las mujeres, Robert. Hay pequeños grupos nada más que lo vamos a ver en su momento. De dónde surgió esta idea la vamos a ver, por supuesto, en esta materia. Por lo tanto, los invito a que me puedan ir acompañando a las siguientes clases porque va a ser muy interesante. Va a haber debates, va a haber controversias, también reclamos. De eso se trata este ágora en este momento. Recuerden que la palabra ágora significa plaza pública. Este personaje de Argentina que comentas, pues es un diputado de derecha en Argentina, es la tercera fuerza ahorita en Argentina, sin duda alguna, ¿no, Robert? Se me hace que tiene ideas muy buenas. Sí, y sobre todo frescura. Yo creo que necesitamos vientos frescos para estos tiempos, de que no todo es ultraderecha, de que no, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante, ilustre Robert. Así es, maestro, muy claro. Excelente, muy bien. Entonces, ya en el módulo 5, jóvenes, se va a abordar un tema también, el concepto de la familia. Ustedes me dirán, bueno, profesor, pero ya existe tanta tecnología, inteligencia artificial, Second Line y sin fin de cosas, etcétera, etcétera. Pero a nivel biológico, eso es biología, no es cultura, hombre y mujer producen vida. Así, aquí y en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, el gran debate es eso, ¿quién conforma la familia? Podemos decir inclusive que dirá, bueno, profesor, hay un sinfín de familias, todo tipo de familias, pero ¿cómo puede? Hay que preguntarse, quiero que hagan filosofar en esta materia valores en lo personal. Hagan un poco del filosofar, pregúntense, ¿es correcto esto o no? ¿Qué tanto daño puede hacer a la propia sociedad? Dejarse llevar por ideologías que llegan y van y no duran tanto tiempo la historia, también uno pierde la identidad. Recuerden que la palabra identidad viene del latín clásico, idems, que significa lo que se repite siempre lo mismo. De ahí viene la palabra identidad. Por lo tanto, el factor de la familia es sustancial para estos tiempos, porque ni el Estado va a educar a los hijos. ¿Dónde podemos adquirir entonces el tema de quién soy yo? ¿Qué pretendo ofrecer a la sociedad? Y también cómo me veo a mí mismo, a mí misma. Es a través de la familia, la primera socialización, como muy bien comentó Fernando Sabater. Y ahí les va una historia verdadera, una historia triste, que tiene que ver mucho con lo que la familia también, cuando no está la familia presente, también son consecuencias tristes. Por ejemplo, en el siglo XVIII, vean que en el siglo XVIII, a partir de 1789, surgió lo que se va a llamar la Revolución Francesa, grandes batallas, grandes guerras, unos ganan, otros pierden, otros se favorecen, etcétera, etcétera. Es como una dialéctica todo esto. Y resulta que una familia pues tuvo que abandonar la vida urbana, la vida de placeres, la vida de la vida cómoda, etcétera, etcétera, y se fue al campo y pues por ahí vivió una enfermedad terrible y murieron los padres un joven niño, quedó a los 5 años y nadie pues se encargó de educarlo y el niño se fue al monte y curiosamente por lo extraño de la naturaleza, eso sucedió y está documentado,
fue criado el niño por lobos. Estamos hablando del siglo XVIII. Fue criado por lobos. Y claro, el niño actuaba como un animal. Corría en 4 patas, comía carne, atacaba a la gente, andaba desnudo. Este niño fue capturado en una localidad llamada de Aveyron. Esta localidad de Aveyron está en Francia. Tenía aproximadamente 12 años. Atacaba a las personas como un animal y fue llevado a Francia, a la ciudad, y fue internado en un hospital especial de educación, totalmente especial, y murió a los 40 años. Este niño le llamaron Víctor de Aveyron, el niño salvaje. Murió a los 40 años. Lo único que pudo decir fue, mamá, le dijo a su cuidadora, papá, le dijo al médico, y pudo llorar, pero nunca conoció el amor. Aquí es cuando la familia no está, no pretendan que uno se forje en la sociedad, porque la sociedad no es el papel para eso. Víctor fue criado por lobos, de ahí viene la historia de Tarzán. Hay otro caso de otro punto de vista también peligroso. Una chica, eso sucedió en Estados Unidos a partir de los años 70. Ahí también la familia puede ser algo positivo, pero también la familia puede ser algo también terrible. Abusos, maltratos, etcétera. Esta chica que los psiquiatras le llamaron Jenny, que en realidad no se llamaba así, fue encerrada en el sótano por su propio padre, y el padre abusaba de la niña. Cuando la sacaron, ya era adolescente y tenía atrofiado su cuerpo. No podía caminar correctamente, ni podía describir palabras. Ella vivió encerrada. ¿Qué significa esto? Hay familias que construyen una buena personalidad y hay familias también que destruyen la personalidad del sujeto. La pregunta es, en este momento del módulo 5, ¿cómo están en este momento jóvenes en su personalidad? ¿Están bien? ¿Qué les falta? ¿Qué aspecto les da miedo? ¿Realmente su familia hizo lo necesario para que ustedes estén en este momento tomando esta clase, estudiando esa carrera? ¿Qué quieren buscar en la vida? Todo eso es importante. Cuando vean a un joven, a un niño que sufre, se van a acordar de Víctor, el joven de Aveyron, el niño salvaje. ¿Algún comentario del módulo 5, jóvenes ilustres? Sí, la familia es algo muy primordial. Y pues yo, como dice usted, los mexicanos tenemos mucha madre. Yo fui criado por mi madre nada más. Sí. Y pues yo creo que los valores que me inculcó y la manera de ver las cosas, o sea, me han hecho el hombre que soy ahora, ¿no? Porque eso fue mi base, fue mi primer contacto. Entonces, ese patrón he seguido con la moral que me inculcaron, los valores que me inculcaron y a fin de cuentas es lo que yo le estoy inculcando a mis hijos. Más que nada, muchas veces yo digo que las familias, hay familias disfuncionales, hay familias funcionales, hay de todo tipo y muchas veces no puede ser igual o puede ser igual, porque si te funciona a ti, lo puedes transmitir a los tuyos. Y si tú viviste una infancia o tuviste con una familia problemática, tú también muchas veces quieres cambiar ese paradigma. Yo, por ejemplo, yo no tuve papá, pero yo trato de ser el mejor padre para mis hijos y estar con ellos siempre y cambiar ese paradigma para bien. Lo que yo veo como bien es mostrar y estar con ellos sin echármelos a perder a mis hijos, ¿no? Ese tema me ahonda mucho y me gusta mucho lo que es la familia, porque pues uno no puede deberse, o sea, la vida se debe a eso. Es la base de todo lo que somos y lo que vamos a hacer. Sin duda, ilustre Robert, nadie está predestinado. Yo no estoy de acuerdo con esa tesis de Juan Calvino, un
un pensador del siglo XVII, Juan Calvino, decía, al igual que los fariseos en su momento en Jerusalén, del primer siglo de nuestra era, decían que alguien estaba predestinado. No es así. Curiosamente, la educación es eso, jóvenes. Ese es el objetivo de la educación. ¿Cuál es el objetivo? Corregir defectos. La educación corrige los defectos y proporciona virtudes. Precisamente para eso son las clases, para hacer correcciones. Fíjense que con respecto a lo que comenta Robert, les voy a contar por ahí otra historia. Hubo por ahí un pensador llamado Jorge Guillermo Federico Hegel, que publica uno de los libros más importantes dentro del pensamiento filosófico, llamado La Fenomenología del Espíritu, publicado en 1807. De hecho, por ahí Hegel conoció a Napoleón Bonaparte, Napoleón I. Hegel decía, un pequeño ejemplo, ¿qué pasaría si en este momento yo anoto en mi cuaderno, en mi hoja, no sé, en una hoja, anoto la siguiente afirmación? Ahorita es de noche. Estamos de acuerdo, eso es una afirmación verdadera. ¿Se acuerdan que habíamos platicado ya de lo obvio, de la realidad? Ahorita es de noche, ¿no? Lo anoto. Y lo guardo ahí en la mesa y me voy a dormir. Y al otro día, ya que ya no es de noche y es de día, veo la afirmación que hice y en ese momento la afirmación, después de ser verdadera, se ha convertido en una afirmación falsa. ¿Qué significa lo que comenta Hegel? Que la realidad va cambiando. Por lo tanto, los consejos que daban los padres a los hijos ya no funcionan en este momento. Los problemas que están viviendo los jóvenes en este tiempo no eran los mismos problemas que vivíamos nosotros en otros tiempos de la juventud. Por eso es importante comprender el mundo de los jóvenes, un mundo silencioso, un mundo también de mucho ruido. ¿Qué vamos a hacer? Me parece que buscar respuestas correctas para que podamos ir saliendo de la caverna de Platón, que esa es otra historia que en su momento también se los voy a compartir, saliendo de la caverna de Platón. Muy bien, ya en la sesión número 6 van a ver el tema de la inteligencia emocional, muy trabajada también ya con el profesor Daniel Goleman, la vamos a ver, la inteligencia emocional, que no solamente debemos de educar la razón, sino también las emociones y la propia, ese tipo de inteligencia nos va a ayudar también. Claro, las emociones son importantes, pero no caer tampoco en el exceso de los sentimientos, ¿no? Entonces es importante. Muy bien, vamos a hacer la diferencia en este momento de las siguientes connotaciones etimológicas. La ética, ¿qué es la ética? Viene del griego, que significa ethos, carácter, es lo que significa ética. Ethos, carácter. ¿Carácter de quién? De una persona en particular, un ser concreto. David, Angélica, Guadalupe, etcétera, seres concretos. La ética es la acción de cada una de las personas desde su interioridad hacia la exterioridad. La ética estudia no lo que ya pasó, sino lo que va a pasar. Eso es lo que estudia la ética, lo que va a pasar. Y la ética se hace la siguiente pregunta: ¿qué es lo que más me conviene en la vida? ¿Qué es lo que más me conviene en la vida? Para que no lo pierdan de vista. Esa es la ética. Ahora bien, la moral viene del latín, no del griego. Mores, que significa hábitos. ¿Cuál es la moral entonces? Es una acción social, normativas, reglas, comportamientos sociales, por el cual el sujeto, el individuo, con su ética particular, se va a tener que adaptar a esa perspectiva social. Por lo tanto, dentro de ese tipo de adaptarse a la moralidad, dentro de una sociedad desde la ética, necesitamos comportamientos como ser responsables, usar la verdad, ser empáticos. Esas son las virtudes
y los valores. Para eso ayudan los valores. ¿Para qué ayudan los valores? Para que podamos vivir en sociedad. Como pueden ver, jóvenes, nuestra materia tiene mucho de dónde dar y espero que me puedan ir acompañando cada viernes con nuestro tema. El día de mañana les voy a compartir el libro La banalidad del mal. No lo van a leer completo, jóvenes. Les voy a compartir nada más unas cuantas cuartillas. No se preocupen. La tarea es opcional, pero tiene aumento de décimas y claro está, un conocimiento enciclopédico sustancial para su vida profesional. Jóvenes, antes de irnos, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Quiere describir algo antes de irnos? ¿Qué les pareció esta tertulia? Y también agradezco que escuchen este viejo filósofo. Hoy viernes de tacos al pastor, no sé por ahí qué tipo de comida hay en nuestro hermano país de Belice. Anaís, no sé qué habrá por ahí de cena, aquí unas tlayudas. Un viernes escuchando a este viejo filósofo, les agradezco realmente. ¿Quieren comentar a los jóvenes? Simplemente agradecerle por su tiempo, profesor. Entonces, nada más para quedar claros, cada viernes a las 7 de la tarde serán las clases de ahora en adelante, ¿verdad? En efecto, Ilustre, te estaré compartiendo la liga, yo creo que a más tardar el martes, Ilustre Mario. Ok, perfecto. Le agradezco muchísimo, profesor. Es un gusto y gracias por escucharme. ¿De dónde me escuchas, Mario? Igualmente, De maestro, Morelia, Michoacán. para agradecerle. Muy entretenido. Gracias, Robert. Gracias, Mario. Te envío gratos saludos por allá, Mario. ¿Cómo está el ambiente? Todo muy bien, mucho frío, pero gracias a Dios todos bien. ¿Qué vas a cenar ahora, Ilustre Mario? Ahora sí que al ratito vemos, no se ha presentado el hambre todavía. Pues sí, no sé cuál es la especialidad de la casa ya, Ilustre Mario. Pues de todo un poco, están las famosas chiladas placeras, Sí, la morisqueta. Digo, Michoacán tiene ahora sí que el sector culinario muy amplio. claro, claro. De todo un poco, profesor. Excelente. Fíjate, Mario, no sé tú, pero ya me dio mucha hambre con esta tertulia de hoy. Comí tarde, entonces un poquito más tarde con gusto. Excelente. Muy bien, Mario. Muy bien. Entonces, espero que me puedas acompañar todos los viernes, Ilustre Mario. Claro que sí. Le agradezco Excelente. muchísimo la atención. Sí, gracias a ti, Ilustre. Robert, ¿ibas a comentar algo? No, nada, profe, agradecerle. Muchas gracias por su tiempo. Es un gusto, Ilustre. Cuídate mucho por allá. Te envío gratos saludos desde el Estado de México. Aquí dice Alma Rosa. Muchas gracias, maestro, por su tiempo. Le escucho desde Guadalajara. Muchos saludos, Ilustre Alma. Te envío gratos saludos. Muy bien. Por ahí creo que alguien levantó la mano, me parece. ¿Quién fue? Anaís, te escuchamos fuerte y claro. Sí, profesor, solo tenía una pregunta. Sí. Cuando empezó, dice que no nos precipitemos con las tareas. Sí. Solo quisiera saber si está bien que hagamos una tarea por semana o cómo quiere que la llevemos así para hacerla bien, ¿no? ¿Una a la semana está bien o cómo? ¿O esperamos después que tengamos nuestra sesión con usted o cómo quiere que la llevemos? Sí, no sé si, por ejemplo, tu pregunta, Ilustre Anaís, sería con la tarea que les voy a dejar el día de mañana o las autoevaluaciones, Ilustre Anaís. Las autoevaluaciones en específico. Sí, mira, aquí con el tema, por ejemplo, ya viene por ahí para ya prácticamente en este mes viene por ahí 3 actividades que tienen que llevar a cabo. Yo te aconsejo, Anaís, que te vayas organizando. Por ejemplo, si las terminas antes de que concluyan, 2, 3 días antes o 4 días, está muy bien. Lo que trato de hacer es que no hagan en un solo día todas las autoevaluaciones, porque pueden salir mal, y han salido muy mal muchos, y esa es mi experiencia. Por lo tanto, Anaís, tú organiza tu tiempo didáctico. Si dice, oye, profesor, yo ya avancé, ya terminé estas, y me falta 5 días antes que termine la sesión, perfecto. Mientras ve disfrutando las lecturas, ve ahondando, ve enfocando para que
puedas tener un sustento, pero tampoco no te dejes llevar por el tiempo para evitar angustias en la forma de ir contestando, ilustre Anaís. Muchas gracias, profesor. Es un gusto, te envío gratos saludos, ilustre. Bueno, que esté muy bien, profesor. Buenas noches. Muy buenas noches, Alejandro. Cuídate mucho. Que esté muy bien, cuídese. Bye, bye. Cuídate. Aquí dice Carlos, gracias por la clase, profe. Salud desde Zacatecas. Te envío gratos saludos, Carlos. Guadalupe, agradecida, gracias por su tiempo, maestro. Gracias a ti, ilustre. Angélica, muchas gracias, profe. Salud desde Belice. Te envío gratos saludos, ilustre. Un país hermano, un hermoso país. Aquí dice, excelente, Teams. Lo miro desde Charcas, San Luis Pot. Saludito. Muchas gracias, Charcas. Muchas gracias, Guadalupe. Gracias. Excelente, muy bien. Liliana, muchas gracias, profe. Muy nutritivo. Me gustó mucho, esperando su próxima clase. Gracias, muy amable, ilustre Liliana. Ok, David dice aquí, gracias por su tiempo, profesor. Salud desde Toluca. Un grato saludo, ilustre David. Un grato saludos. Muy bien, jóvenes. Gracias por su tiempo. Nos estaremos viendo, Dios mediante, la siguiente semana. Bye, bye, jóvenes.